aplicaciones pues de ella, encuestas, resultados, imágenes, gráficos, todo. La estadística nos ayuda mucho a entender los datos numéricos que encontramos en nuestro entorno. Entonces, me gusta el curso, es un curso muy agradable. Como es el primer encuentro que tenemos, entonces vamos a estar mirando pues lo que hacemos en todas las primeras clases, que es mirar los acuerdos de clase, vamos a conocer un poquito esa plataforma cómo está, cuáles son las actividades que hay que desarrollar y cuál va a ser la metodología y el sistema de evaluación. Mm, esta semana pues tenía la plataforma ahí como pausada porque es que la universidad pues nos ha pedido unos requisitos mínimos ahí, entonces nos ha tocado estar trabajando bastante y casi que está el curso de estadística de último, pero ya van a ver que está al día. Mm, voy a iniciar. Les cuento que la metodología de trabajo, pues supongo que ya los demás tutores les han comentado, la metodología de trabajo por ahora pues es virtual, no es que sea la universidad quien haya querido hacer eso, sino que ustedes ya supongo que todos tienen en conocimiento que fue una medida pues que surgió en base a la situación actual pues del país. Entonces, lo ideal pues mi objetivo es tratar de hacer estas tutorías lo mejor posible para que ustedes sientan el acompañamiento, estar pendientes de ustedes, atender las dudas, inquietudes, todo para que sientan que esta tutoría virtual realmente tiene un buen proceso. Entonces, bien, para empezar, vamos a, vamos a empezar mirando aquí la plataforma. Supongo que ustedes ya tienen en pantalla mi computador, ¿sí? ¿No? Entonces me devuelvo, me devuelvo acá. Mira que en la parte de arriba tenemos cuatro botones, dos, tres botones, que hay dos personitas, que hay un 25, somos 25 personas conectadas. Enseguida esas dos personitas hay un cuadrito que es el del chat. En el chat ahí vamos a estarnos comunicando y después si le das a las personitas, cuando le des ahí sale la lista de personas que están conectadas, busca donde dice tutoría virtual, presentación y si le das clic ahí ya debe mostrarte mi pantalla. ¿Ya? Ok, entonces la idea es que pues como somos bastantes personas, aquí veo 25. Creo que hay personas que no están en la lista, ahorita ya nos daremos cuenta. Entonces, la idea es que yo voy a procurar que los micrófonos de todos ustedes estén silenciados para que haya un buen audio y todos me escuchen bien. Si alguien necesita preguntar algo, tomar la palabra, no hay problema, activa el micrófono. Aquí en la parte de abajo ustedes ven que hay tres botones. Entonces, el de la izquierda es el del micrófono, lo activan, hacen la pregunta que tengan que hacer y ya lo volvemos a desactivar para que se escuche todo muy bien. O la otra alternativa, dime Adriana. Eh, mira, ah, no, es que yo volví a la pantalla de Meet. En este momento, ¿ahí la ves? ¿No? Entonces, entonces ve a la parte de arriba, al lado derecho, que hay dos personitas. Dice 25. Ahí. Entra ahí y busca donde dice tutoría virtual. Hay uno que dice presentación. Le das clic ahí y ya tiene que aparecerte. Lo único que dice es estás mostrando la pantalla a todos. ¿Ya? Bueno, si algo me dicen. Entonces vamos a usar el chat aquí en la parte de arriba donde están los participantes. También vamos a estar usando el chat. Y entonces en el chat yo estoy pendiente. Yo les voy a estar presentando la pantalla, pero yo tengo aquí otro dispositivo en el cual veo lo que ustedes me escriben. Para confirmar que ustedes me están viendo, yo les acabo de escribir un mensaje. Quisiera que me respondan todos los participantes y verificamos pues que tenemos ese medio de comunicación ahí.
Señor. Ah, sí, yo le silencié el micrófono. Entonces, Manuel, cuando quiera hablar, tienes que mirar ahí en la parte de abajo donde está. A ver, si ve mi pantalla, aquí en estos tres botones, en el de la izquierda, tiene que activar el micrófono. Y ahí ya puede hablar. Es que yo se lo bloqueé. Voy a dejar este por acá. Eso es lo que debe hacer. Por ahora me están respondiendo ahí en el chat. Veo que ya algunos de abril me respondió. Maritza, Marta, Eide, Ricardo, Gustavo, Paola, Gisela, Jamie, Gilbert. La vida es súper, no sé quién será. Duvernay, Gloria, Luis, Samuel. Manuel no me ha respondido. Manuel responde. Ah, Manuel ya. ¿No le deja activar el micrófono? Ah, bueno, entonces si es el caso, toca que Manuel cierre ahí la ventana y lo abre desde el enlace del grupo. Ah, Maritza, Maritza. Ah, ok. Bueno, entonces pueden ser. Si Manuel si tiene inconveniente me dice y yo estoy pendiente ahí. Vamos a iniciar. Les voy a empezar. Ah, bueno, voy a ver si voy a utilizar esa. Gracias. Miramos. Bueno, les voy a mostrar la plataforma. En la plataforma ustedes van a encontrar pues la información general. Eh, Supongo que ya la han visto porque de ahí sacaron el enlace. Lo primero que van a encontrar pues es la descripción del curso, algo de lo que vamos a trabajar en el curso. Van a encontrar la información personal del tutor. Encuentran ahí los correos electrónicos a los cuales me pueden escribir, el número de teléfono para el WhatsApp o cualquier llamado urgente, y encontramos los primeros documentos que necesitamos trabajar aquí, digamos que los documentos base. El primer documento es el módulo del curso. En ese módulo pues está la temática, ahorita vamos a revisar parte de él. El currículo son los temas que propone la universidad y esos temas pues corresponden desde variables que vamos a empezar a trabajar. eh, me- mo- Vamos a trabajar tablas de frecuencia y bueno, ahí ya revisarán ustedes. También encuentran parte de la bibliografía y en el currículo. El plan de aula, yo les voy mostrando los documentos desde acá. El plan de aula es el documento que nos muestra uno a uno de los temas que vamos a ver en cada tutoría. Entonces, por ejemplo, la tutoría de hoy vamos a hablar de variables estadísticas, rondeo, ficha técnica, e incluso alcanzamos a mencionar algo de datos cualitativos. Em, vamos a hacer el primer examen parcial en la tutoría 3. Después trabajamos medidas de tendencia central y bueno, aquí está la planeación de las 8 tutorías con las fechas correspondientes. Además del plan, entonces se encuentra un documento que se llama reglas de juego. Las reglas de juego corresponde como a las reglas de clase, que es como lo que yo espero pues de los estudiantes, que estén atentos del grupo, que estén revisando la plataforma, que entreguen las tareas a tiempo. Igual eh, también está para que lo lean. El sistema de evaluación, entonces, miremos aquí. El sistema de evaluación corresponde a los porcentajes y actividades que vamos a desarrollar. Dice lo siguiente, la propuesta es la siguiente, ustedes saben que manejamos 3 cortes, entonces la idea es hacer un examen parcial en cada uno de los cortes. Corte uno un examen, corte 2 otro examen y corte 3 otro examen, serían 3 exámenes. Además, cada examen tiene un 15% de valoración con respecto a la nota final, aquí están el 15%,
Y como los dos primeros cortes tienen un 25%, pues se ha asignado 5% para asistencia virtual. Se ha asignado en el primer corte un 5% que equivale al foro de presentación y al compromiso académico. Estas dos actividades son muy, muy sencillas. Yo ya les voy a mostrar cómo es que deben de hacer las actividades. Eh, es muy rápida, no se van a gastar más de 5 minutos haciendo eso. ¿Qué me hizo acá? Acá. Y con eso completaríamos el otro 5% y ahí estaría el 25% del primer corte. En el segundo corte, entonces va a haber un foro de participación que corresponde pues a la actividad que estamos trabajando en el momento. Y en el tercero, pues como es solo 20%, entonces está el examen y la asistencia. Tengan en cuenta que como hay tres cortes, cada uno con 5% en la asistencia, entonces la asistencia va a tener una valoración del 15% del total del curso. Esto es algo que la misma universidad nos ha solicitado pues hacerlo de esa manera, un 15% por asistencia y con el fin de garantizar de que los estudiantes efectivamente estén tomando las tutorías. Digamos que estos encuentros virtuales se presta para que algunos omitan ir a clase o algo como eso, entonces bueno. Hay situaciones particulares, hay personas que por motivos de trabajo no pueden asistir, tienen otra actividad correspondiente, entonces esas personas tienen que mostrar pues como tal la excusa debidamente antes de la tutoría y después de que terminemos la tutoría, las tutorías todas quedan grabadas, entonces tiene que verificar o realizar el seguimiento al video y ya allí validar la asistencia una vez pues tenga la excusa correspondiente. Entonces la idea es que con ese proceso, digamos que podemos valorar y dependiendo de la situación particular, uno le da una asistencia. Si vienen a la asistencia normal, pues tienen un 5 en cada valoración sin ningún problema. Como aquí está partido en tres partes, entonces la idea es que la tutoría uno, perdón, el corte uno que corresponde al 5% inicial, eh, corresponde a las tutorías uno 2 y 3. La siguiente tutoría sería 4 5 y 6 y la última 7 y 8. Ahí, estos son los tres asistencias virtuales. Y voy a asignar dos talleres, hoy yo ya les voy a hacer parte del primer taller. em, y les voy a explicar y hay otro segundo taller para el segundo corte y en el último pues lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico con todo lo que se ha aprendido. Esa es la propuesta. Ya ustedes me dirán cómo la ven, si están de acuerdo, si quieren cambiar algo, si ponemos otro examen. Ustedes me dicen. ¿Ustedes todos de acuerdo ahí? Los demás, por favor, me responden. Listo. O me pueden escribir en el chat si prefieren. Ya les muestro. Le damos 13 minutos, pero sí me ha pasado. O sea, sí, la vez pasada me pasó. Me puso en evidencia, ¿sí vio? Claro, claro. No, no, no. Vale, vale. Bueno, entonces listo. Vamos a subir de aquí ya ¿la qué? ¿Qué me hizo? El sistema de evaluación quedó listo. Observen que aquí en el sistema habla de foro y de compromiso académico, ¿no? Son dos cosas que tiene que hacer. Entonces, el compromiso académico aquí es una lectura. Esperen, yo les pongo silencio. Cuando yo silencio se escucha mejor. Manuel ya había activado acá. Así. Se escucha mejor, ¿no? Em, en el compromiso académico es esa hojita que llenamos en todos los cursos. Aquí está. De la primera tutoría. Entonces, aquí está la información del curso, la fecha de hoy,
está el acuerdo del sistema de evaluación que acabamos de hacer, las fechas de cada uno de los exámenes. em, y aquí en la segunda hoja es donde deben de ustedes de llenar el nombre, documento y teléfono, es donde se firma pues como tal de que se hizo el compromiso. Debido a que pues estamos así a distancia, ese compromiso lo van a hacer aquí, donde dice confirmación de compromiso académico. Ustedes le dan clic ahí y cuando le den clic a ese compromiso, se les abre un formulario. Entonces la idea es que ustedes llenen ese formulario. Ahí ustedes les pide correo, nombre, documento, celular, casi que los datos personales y solo le pregunta que si realizó la lectura de compromiso y las reglas de juego. Evidentemente, pues espero que ustedes lean antes de llenar esto, le marcan si lo leyeron y le damos enviar. Ya cuando ustedes le den enviar, lo que estamos haciendo es como una firma digital, estamos diciendo que efectivamente se llenó el compromiso y están de acuerdo con el sistema de evaluación. Eso tiene un porcentaje de 2.5% para el primer corte, entonces ténganlo en cuenta ahí. Y la otra actividad que menciona, por acá en la semana 1 ya está en actividades, dice que toca hacer el foro de presentación. Hay una tarea, pero la tarea no hay que enviar nada en este enlace de la tarea, no hay que enviarlo, pero yo lo acerco para que sea mejor. En este no hay que enviar nada, pero en este que dice presentación, ahí es donde lo vamos a llenar. Entonces, cuando ustedes leen presentación, aparece el foro, aquí no hay nada todavía, entonces le dan a añadir nuevo tema, le ponen ahí presentación personal o como le quieran poner y empiezan a llenar los datos de acuerdo a las indicaciones que están ahí planteadas. La idea del foro, pues, es que nos conozcamos un poquito de la presentación que se hace en cada tutoría. Y además de hacer la presentación, yo lo voy a dejar así por ahora, como para no extenderme en el ejemplo, pero ustedes lo llenan completo. Aquí en este botón dice insertar imagen. Entonces le damos ahí, le damos luego buscar imagen y cuando le den subir un archivo, entonces seleccionar un archivo y ahí aparece la carpeta pues para buscar una fotico en el computador. La idea es que, pues yo ya tengo uno, voy a poner una que tengo acá. La idea es que pongan una fotico de cada uno. En esa fotico pues simplemente lo que trata la universidad es como constatar de que efectivamente son los estudiantes quienes están llenando este formulario, porque pues algunos no se les ve la cara en todo el curso, entonces es como dejar esa evidencia. A veces la foto queda muy grande, entonces yo les recomiendo que cuando ya la vayan a cargar, aquí dice apariencia, utilicemos en donde dice megapíxeles, al menos una dimensión de 600 megapíxeles. Si yo le doy enter, él ya queda listo. Si de pronto tiene una dimensión pequeña, pues la dejamos así. Si no, entonces la modificamos para que no sea tan grande. Y le vamos a enviar al foro. Y ahí ya queda listo la presentación. Si queda el aporte de la persona que lo haya hecho y si ingresamos, pues queda lo que acabamos de escribir, la descripción y la imagen como tal. Eso es la presentación personal y junto con el compromiso académico son las dos primeras actividades como tal de la tutoría de hoy. Bueno, eso ustedes ya lo irán a hacer. Entonces, ahí está el video de presentación mío para que lo vean em, y le den me gusta. Y ya, listo. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí, todo, o quieren sugerir algo, preguntar algo. Los veo por aquí por el chat, o si alguien quiere aportar, o queda todo claro y arrancamos de una. Bueno, listo, muy bien. Lo único que faltó, digamos que era el tema del descanso, pero pues como la sesión es muy cortica, no tenemos sino 2 horas de encuentro, entonces yo creo que no podemos asumir ese descanso. Pues yo espero, yo sé que algunos vienen de clases virtuales desde la 1, pero es que si sacamos un espacio adicional no nos da. La verdad es muy cortico. Entonces nos toca hacerle derecho y pues si podemos terminamos antesito, pues depende que tanto nos rinda. Bueno, entonces vamos a, ¿sí? ¿De qué? ¿De exámenes? Acá. En el archivo que dice
compromiso académico, ahí están, mírenlas acá, ahí, 2 de mayo, 23 de mayo, y los talleres pues eso se evalúa entre todo el curso y 6 de junio es el último. No está este documento. Ah, no, pues porque está en el documento. Bueno, ese documento que pregunta Aider está acá. Compromiso académico, ahí están las fechas correspondientes. Bien, la semana uno que es hoy, vamos a iniciar con, digamos que con las definiciones básicas. Yo sé que algunos pues ya tendrán una idea, una noción o incluso ya tienen conocimiento de lo que es la estadística, pero vamos a hacer una definición básica de hablar de tipos de variables, ficha técnica, tablas de frecuencia y aquí hay unos videos tutoriales que nos van a ayudar a construir esas tablas de frecuencia. Digamos que este ejercicio que vamos a hacer manualmente tiene un trabajo que a veces generalmente eso toma tiempo, pero pues aprovechando que tenemos conectividad a computador, espero yo que todos estén desde un computador, el que no esté en el computador sino en el celular pues puede observar la tutorial del celular, pero sí les recomiendo que en lo posible todas las clases vamos a usar Microsoft Excel, entonces la idea es que si se conectan desde el celular, al menos tengan un equipo en donde puedan hacer la práctica. Puede que no la hagan inmediatamente, pero la pueden hacer después de la tutoría. Y la idea es eso, como que aprovechar que todos estamos con un computador y usar ese recurso. Entonces, como la primera parte corresponde a definiciones, voy a utilizar un archivo aquí de PDF, un archivo que he encontrado por internet, para migrar esos conceptos básicos y definiciones. Este archivo yo se los comparto apenas terminemos la tutoría para que quien quiera revisar nuevamente pues pueda ver allí estas definiciones. Igual en el módulo también aparecen muchas definiciones. Lo primero que vamos a definir y vamos a hablar es pues, esto que está por acá, que dice que es la estadística. Digamos que la estadística ya es denominada una ciencia, casi que se separó de las matemáticas, pero también en otras partes lo encontramos como una rama de las matemáticas que tiene dos objetivos. Y esos dos objetivos casi que parten la estadística en dos. Eh, Hay una estadística que se llama estadística descriptiva, precisamente en el curso en el que nos encontramos en este momento, y hay una estadística que se llama estadística inferencial. Y están separadas porque sus objetivos cambian. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es un conjunto, dice acá, de técnicas y métodos que lo que hacen es obtener información, recoger información que puede ser de personas, objetos o situaciones. Y con esa información lo que se hace es organizarla y presentarla en forma que sea fácil de leer. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, estamos hablando, qué sé yo, de las edades de los estudiantes de la Universidad Remington, porque es que dependiendo de las edades se va a hacer un obsequio. Y si el directivo, pues como tal, recibe, recibe mil datos de edades, pues mil datos, él difícilmente va a poder sacar una conclusión rápida de mil números ahí en una hoja. Mientras que si nosotros recolectamos esa información, la organizamos y se la presentamos, digamos, como este grafiquito que está aquí al lado, con un simple vistazo vas a ver la información y entonces se pueden tomar decisiones mucho más fácil. Y ese es como el objetivo de la estadística descriptiva. Y es lo que vamos a hacer, recoger información, ver cómo se organiza y ver qué alternativas tenemos de presentarlas. Para presentarlas, pues vamos a usar tablas y gráficas, básicamente es eso. Algunas vamos a sacar algunas medidas, que esas medidas pueden ser de medidas de tendencia central, como media mediana moda, o medidas de variabilidad, que es como la desviación estándar y la varianza y coeficiente de variación. También si alcanzamos, pues vamos a hablar de medidas de posición, entonces deciles, percentiles y cuartiles. Y yo creo que por ahí nos llega el curso. Y hay otra estadística, es un segundo curso, de hecho creo que todos ustedes, no sé los de gestión logística, pero contaduría y administración creo que sí, tienen un segundo curso de estadística, que es estadística inferencial. Pues la universidad le ha puesto estadística probabilística, pero es muy, muy conectado a esto. Y son técnicas y métodos que usan para sacar conclusiones de algunos datos, pero esas conclusiones son más llevadas a cabo o como que más enfocadas a proyecciones como tal, a sacar deducciones,
o proyectarse a cosas futuras que uno no sabe. Ejemplo de eso, digamos, las encuestas que se hacen cuando hay candidatos de elección popular. Cuando hay elecciones políticas, pues ustedes conocen que se hacen muchas encuestas y esas encuestas permiten sacar unos resultados que van a ser a futuro. Algo más avanzado sería ver como los trabajos que se hacen estadísticamente en los bancos, que se hacen proyecciones de los movimientos monetarios y dependiendo de esos movimientos y la proyección que se haga, se determina si es viable o no hacer una inversión en algún recurso, ¿no? Entonces, esos ya son estudios muy avanzados que deben ser muy exactos porque cuando uno habla de una inversión y más en una empresa grande, pues se corre un riesgo. Entonces, la estadística lo que hace es tratar de minimizar esos riesgos en inversiones. Y otro claro ejemplo de esta estadística, así que es como de predicción, por eso aquí la imagen es así como que voy a predecirle el futuro, es el estudio que se le hace al clima. El estudio que creo que todos tenemos en el celular, le sale una notificación de cómo va a estar el clima en un día específico, incluso ya le hicieron el clima de la próxima semana. No es exacto porque la estadística no garantiza pues que sea así, pero son muy buenas aproximaciones. Em, Todo nace desde datos estadísticos, se recogen datos y datos y datos y datos, se organizan, se estudian, se utilizan métodos y de acuerdo a eso, ese estudio que se le hace, pues se saca conclusiones. Entonces así es que funciona la estadística inferencial. Hoy, pues como les dije, el curso que nos corresponde es estadística descriptiva, entonces es más de organizar elementos. Bueno, dentro de la estadística descriptiva hay dos conceptos que, que son muy importantes, digamos que son la base para los otros conceptos que vamos a empezar a abarcar. Los dos conceptos iniciales van a ser la población y la muestra. Entonces, población es el conjunto en el cual se está interesado a hacer un estudio. O yo quiero preguntar algo, quiero conocer algo, entonces a ese conjunto le llamo población. Sin embargo, la población o los estudios estadísticos reales eh, generalmente son muy complicados de poder llevarse a cabo en las poblaciones que normalmente se definen. ¿Qué sé yo? Se quiere conocer algo sobre, incluso en la universidad quiere conocer el criterio de los estudiantes para tomar cierta decisión. Si se quiere aplicar, no sé, ampliar una sede o si prefieren invertir en algún recurso académico. Entonces, para eso quiere contar con la opinión de los estudiantes. Es muy difícil preguntarle a todos los estudiantes porque, por ejemplo, la sede Pereira tiene, creo que, cerca de 1000 estudiantes. Y pues preguntarle a 1000 para saber qué decidir es muy difícil. Entonces, en esos casos donde la población es un conjunto demasiado grande, lo que se hace es tomar una muestra. ¿Y qué es una muestra? Es un subconjunto de la población, o sea, es un conjunto más chiquitico con el cual uno puede hacer una observación o puede sacar una conclusión de lo que generalmente piensa toda la población. De hecho, pues lo acabé de hacer yo hace 10 minutos, que les dije que si estaban de acuerdo con el sistema de evaluación, de los 26 no me respondieron sino como 15, pero es como si yo considerara a esos 15 una muestra. Los 15 que me respondieron me dijeron no estamos de acuerdo, entonces ya con eso uno dice, bueno, en general, toda la mayoría de la población piensa que están de acuerdo con esa decisión. Entonces, a partir de la muestra se infiere lo que piensa toda la población, algo como eso. Ahora, no siempre, sí, eso es muy importante. Generalmente el tamaño de la muestra depende del tamaño de la población. Por ejemplo, si yo digo, o sea, un número estimado para una muestra adecuada. Ahí, a esa pregunta, pues tendríamos que remitirnos a los tipos de muestreo. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de muestreo. Por aquí abajo, incluso este documento lo tiene por acá. Hay muchos tipos de muestreo. Hay muestreo, aquí está, aleatorio simple, certificado, y cada uno tiene una forma. Entonces hay fórmulas que me permiten determinar eso. Si usted me habla de 1000, así como por yo darle un dato al azar, yo diría que cerca de 200 es una buena muestra, que es casi el 20% de la población. Pero pues
hay una fórmula como tal que le digo que nos permite deducir cuál es la muestra adecuada. Generalmente uno dice una buena muestra tiene que tener em, al menos 30 observaciones. Pero si mi población es muy pequeña, qué sé yo, los 26 que están en el salón, pues uno dice una muestra buena sería 12, 15. Sin embargo, 26 es una población demasiado pequeña, entonces uno no considera hacer una muestra, sino que simplemente le pregunta a toda la población. Hay casos en donde la población no es suficientemente grande, entonces uno puede trabajar con toda la población completa. Entonces, la muestra se utiliza generalmente cuando es muy difícil o tiene muchos costos, ¿sí? Es por eso. Pero por ahora, pues no vamos a utilizar, digamos que esa pregunta que me acaban de hacer de saber exactamente el número de elementos que tiene que tener una muestra, ya corresponde a la inferencia, o sea, a la estadística 2. Ahí sí se determina cuál sería. Exacto, exacto. Porque es que cada muestra me garantiza a mí mm, una predicción de lo que cree estar pasando en la población, pero eso tiene un porcentaje de validez, o sea, un porcentaje que va a ser cierto y si está susceptible a un error. Entonces hay muestras que uno dice, no, pues tomemos 100 de 1000 tomemos 100, pero eso puede tener un error del 10%. O podemos decir, no, tomemos un 20, 200, un error del 4 o 5%, que es muy más chiquitico, pero entonces pasar de 100 a 200 personas, pues eso es un gasto grandísimo. Entonces ya es lo que se estudia ahí en esos casos de estadística 2. Algo así, sí. Pero entonces ahí, en ese caso, ya estamos pensando a sacar datos de proyección, ¿no? Recuerde que esto, pues, es el concepto básico de esas proyecciones, son las que se ejecutan o las que se realizan ya en lo que mencionábamos, en la estadística inferencial, acá en esta segunda parte. Entonces hay que tener claro el concepto, pero nosotros no vamos a hacer proyecciones por ahora, ¿no? A menos de que nos dé el tiempo de clase y lleguemos hasta allá. Por ahora vamos a reconocer simplemente así, que es una población, una muestra. Yo voy a poner un ejemplo. Población, vamos a tomar o voy a hacer una pregunta sobre los estudiantes. Aquí voy a ponerlo más grande para que se vea mejor. Vamos a hacer una consulta. La universidad quiere hacer una consulta sobre los estudiantes de la Universidad Remington Pereira. Estudiantes de la Universidad, eso. Entonces, esos estudiantes pueden ser mil o más, o bueno, no sabemos exactamente cuántos son. Esa es la población. Pero si yo les dejara a ustedes un trabajo, qué sé yo, vamos a hacer un trabajo estadístico y ese trabajo se le va a preguntar a los estudiantes. Ustedes no necesitan determinar exactamente la cantidad de la población a manera de ejercicio, ¿no? De ejemplo, determinar una muestra. Entonces uno dice, no, de esos estudiantes, yo voy a hacerle la encuesta a 50 estudiantes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Es muy importante que esa muestra que se saque o a esas personas que yo le vaya a preguntar sea una muestra aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas o estos 50 estudiantes en este caso que se les va a preguntar tienen que ser escogidos al azar. De ahí es donde vienen los métodos de muestreo. Entonces eso depende de lo que se vaya a estudiar. Puede ser estratificado por sectores, por aleatorio. Entonces el más fácil es el muestreo aleatorio simple, que es simplemente cogerlos entre el grupo completo, sacarlos al azar y ya. No es lo mismo que la universidad proponga, qué sé yo, que vamos a comprar una nueva sala de sistemas o vamos a comprar un nuevo espacio un nuevo software contable o algo así. Y vaya y le pregunte solo a los de sistemas o solo a los de contaduría. Entonces, pues obviamente no va a tener un resultado parejo.
En este caso tiene que preguntar aleatoriamente, o sea, como quien dice, toca preguntarle al azar a los que caigan a ver qué opinan en general. Es algo como eso. Entonces, tenemos que tener ahí esa diferencia. A eso corresponde pues que sea muestra aleatoria. Bueno, ahora resulta que cuando nosotros precisamente en una encuesta o en cualquier cuestionario como el que tienen que hacer de compromiso académico, es un cuestionario, encontramos varias preguntas. Generalmente estas preguntas reciben el nombre de variable. ¿Qué es una variable? Entonces dice ahí, es una característica observable que cambia entre los diferentes individuos de la población. Y un dato es un valor particular de esa variable. Ejemplo, resulta que tenemos esta población, son los estudiantes de la Universidad de Remington, cerca de 1000. Podemos tener el valor de la población o puede que no sepa cuántos. Tengo la muestra que son la cantidad de personas a las cuales yo sé que le voy a preguntar. Y entonces aquí yo voy a sacar algunas variables. ¿Qué nos preguntan en una encuesta? Entonces nos dicen, bueno, diga su nombre, diga su cédula, diga su teléfono, su dirección. De pronto nos preguntan por el número de hermanos, nos preguntan por el salario, cuánto se está ganando usted, porque es que tiene que hacer un descuento. ¿Qué otra cosa? La altura de la persona, el peso, eso depende pues para que cuál sea el objetivo de la encuesta, ¿no? Pero yo estoy colocando aquí posibles preguntas. Digamos que la talla de la camiseta, de la camisa, en fin, nos pueden preguntar muchas cosas. Estas preguntas, si ustedes observan, así como están, que nosotros podemos considerar variables, tienen que cumplir esto: ser una característica observable, ¿sí? Ser una característica observable. Yo no puedo decir que, por ejemplo, que le va a preguntar cuáles son sus sentimientos por una persona X. Eso no es algo que se pueda observar. Yo no puedo decir que eso es una variable porque a eso no lo podemos determinar mediante una observación o mediante una medición. Podemos poner preguntas al estilo de satisfacción, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la cafetería? ¿Sí? Entonces, bueno, cada uno tendrá un punto, bueno, malo, regular, algo como eso. Pero hay preguntas, si uno no tiene una respuesta clara a una pregunta, pues se consideraría que no es una característica observable. Ahora, resulta que esa variable puede tener muchas respuestas y cada una de esas respuestas es lo que nosotros llamamos un dato. Ejemplo, no, que es que mi teléfono es 321. Supongamos que fuese así, eso es un dato, pero llega otro compañero y dice, no, mi teléfono es 322. Entonces, eso es otro dato distinto. Entonces, si solamente eh, preguntamos dos, pues tenemos dos datos. Ahora, en este caso, hemos dicho que para el ejemplo que estoy tomando acá, hemos escogido 50 estudiantes. O sea que lo más probable es que una variable, esto es una variable, voy a poner acá, una variable tenga 50 datos, repetidos o no. Entonces, puede pasar que algunos datos se repiten. Si yo, por ejemplo, digo que voy a preguntar solo el nombre, sin apellido, no únicamente nombre. Entonces, yo me llamo José. Por allá la persona 15 puede que también se llame José. Entonces uno dice, bueno, de los 50 datos hay 10 repetidos, o sea, solo encontré 40 datos distintos. En general, pues yo voy a tener 50 datos con opción a repetirse. Hay variables en los que no se repiten datos, por ejemplo, el número de cédula. No creo que dos personas tengan el número de cédula, o pues por lo menos no deberían, ¿no? De tener dos personas el mismo número de cédula. Cosas como esas. Y el número de teléfono puede pasar si tenemos hermanos o bueno. Eh, entonces, ahí tenemos que es una variable, característica observable, y eso es una característica observable de la población. En este caso, pues yo saqué estas preguntas porque estamos pensando en que tenemos estudiantes. Si, por ejemplo, mi población fuera, qué sé yo, por ejemplo, Manuel que trabaja en la Cruz Roja y Manuel trabajara en la sección de automóviles. Entonces, él tiene que hacer un estudio sobre los automóviles que dispone la empresa. Entonces, la muestra van a ser 50 automóviles
Obviamente en ese caso las variables van a cambiar. Ya no se le va a preguntar nombre, cédula, teléfono, sino que no sé. Señor, estas que están... Sí, la idea es que vamos a empezar a identificar cómo se clasifican y dependiendo de su clasificación, nosotros las vamos a organizar y las vamos a graficar para que se puedan leer de manera sencilla. Ese es el objetivo de la estadística descriptiva, recoger datos, organizarlos, graficarlos y presentarlos. Eso es lo que vamos a hacer. Todas las que tenemos acá, variables, todas las podemos organizar y graficar. Para allá vamos. Bueno, entonces, como les decía, si no habláramos de estudiantes sino de automóviles, pues uno preguntaría centímetros cúbicos del motor, capacidad de peso, capacidad de pasajeros, cosas como esas, ¿no? Eso depende pues de mi muestra y de mi población. En este caso, acá en esta diapositiva, veamos, dice, en los individuos de la población chilena, pues aquí el ejemplo es esta, de uno a otro es variable el grupo sanguíneo. Entonces, claro, es otro tipo de variable. A, B, AB, o incluso positivos o negativos que corresponde ya al RH. Su nivel de felicidad declarado, porque en este tipo de preguntas, nivel de felicidad, es importante que cada uno tenga una declaración, porque yo no puedo definir el nivel de felicidad de otra persona. Número de hijos, altura, peso, cosas como es. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora resulta que estas variables, acá, por acá, estas variables se pueden clasificar de dos formas. Pues tenemos variables que van a ser cualitativas y tenemos variables que van a ser cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia? Voy a ponerlo por acá. Eh, aquí, voy a ponerlo así. Entonces decimos, por un lado, tengo las variables cualitativas. Y por otro lado, tengo las variables cuantitativas. Bueno, las primeras, estas variables cualitativas, corresponden a expresiones que se pueden responder mediante palabras. Lo que hace una variable cualitativa es reconocer cualidades, por eso la palabra cualitativas, cualidades de las personas. ¿Y cómo identifico yo que estoy buscando cualidades de una persona? Pues porque la respuesta a esa pregunta generalmente la damos verbalmente. O sea, no es un número, sino que es una palabra. Ejemplo, si yo pregunto por nombre, pues yo no vamos a responder numéricamente. El nombre de una persona tiene que ser, es como una cualidad. Otra cualidad sería color de ojos, ¿sí? Color de piel, grupo étnico. Son cualidades que realmente se clasifican mediante palabras. Entonces, esas son las variables cualitativas. Mientras que las variables cuantitativas son expresiones que se responden mediante números, valores numéricos, o sea, cantidades. Ejemplo de ello, pues, ¿usted cuántos hijos tiene? Número de hijos. Entonces yo tengo uno, dos, tres hijos. Algo como eso. Como son valores numéricos, son variables cuantitativas. Pero además, resulta que cada una de esas dos variables tienen otra clasificación. Dentro de las variables cualitativas, y aquí dice aquí, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos, así la definen acá. eh, Hay dos tipos de variables cualitativas. Están las variables nominales y las variables ordinales. Las nominales dice si sus valores no se pueden ordenar. O sea que a pesar de que son palabras, no tenemos un orden específico para estas. Mientras que las ordinales sí se pueden ordenar. O sea que aunque son palabras, sí tienen un orden que se puede asignar. Es decir, aquí dice, mejoría un tratamiento, entonces uno diría alto, bajo, medio, grado de satisfacción, bueno, malo, regular, intensidad de dolor, entonces igual alto, bajo, medio, algo como eso. Esas respuestas, que aunque son palabras, se pueden ordenar, mientras que las otras no. Entonces aquí uno dice las cualitativas, están las nominales
y están las ordinales. Mientras que las cuantitativas, entonces están, bueno, hasta ahora tenemos estas dos ahí. Voy a ponerles por aquí un colorcito y aquí vamos a ponerle otro. Sí queda claro esta primera parte de las variables cualitativas, unas que sí se pueden ordenar, estas que sí se pueden ordenar, ordinales, como de orden, y las nominales que no se pueden ordenar. Claro, y bueno. Entonces, miremos ahora las cuantitativas. Resulta que las cuantitativas también tienen dos grupos de variables. Entonces, ¿cuáles son los dos grupos de variables? Dice aquí, una que toma valores enteros, que se llaman discretas, y la otra que son posibles infinitos valores. Bueno, entonces las discretas son aquellas que el número que yo doy son números enteros. Aquí lo dicen, números enteros. Y ejemplo es el número de hijos. Cuando uno me preguntan por el número de hijos, yo digo, yo tengo un hijo, dos hijos, tres hijos. Es muy difícil decir, yo tengo un hijo y medio. No, o tiene un hijo, o tiene dos, no tiene hijo y medio. Mm, o número, bueno, aquí dice número de cigarrillos, número de cumpleaños. Hay muchas respuestas que uno considera no se pueden partir. Mientras que las continuas no toma valores enteros, sino toma valores reales, o sea, del conjunto de los números reales. Es decir, puede tomar cualquier número que uno se le ocurra, como la altura. Si yo mido la altura en centímetros, probablemente le digan a uno 175. Pero si yo mido en metros, yo puedo decir 1,75. Y si es mucho más preciso, pues podría tener muchos más decimales. En otras palabras, las variables continuas son aquellas que sí pueden utilizar números decimales, mientras que las discretas no usan números decimales. Así uno las diferencia fácilmente. Entonces uno cuando mira una variable que ya sabe que es numérica o cuantitativa, entonces la pregunta que se tiene que hacer es, ¿será que esta puede tomar números decimales o no? Entonces tenemos aquí las discretas y las continuas. Muy bien, entonces ahí ya tenemos lo que corresponde a la clasificación de las variables. El primer ejercicio que vamos a hacer, y ya ustedes lo van a empezar a hacer desde la casa, es que ustedes con estas variables que yo tengo acá, cada uno en su casa, ahí va a ir llenando qué tipo de variable es esa que tengo aquí al frente. Entonces aquí ya sabemos que van a ser cualitativas o cuantitativas, entonces ustedes simplemente ponen ahí, es que esta es nominal, o de pronto no, que es ordinal. Y eso quiere decir que es cualitativa, ¿no? O si me dicen discreta, es porque es una variable cuantitativa, o si me dicen continua, pues también es cuantitativa. Una de esas cuatro. Entonces, en cada uno de estos, aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 variables. Entonces van llenando allá en una hojita y yo ya les miro cómo vamos a hacer. Sí, la idea es que ustedes lo escriban y digamos que por ahora la metodología que he venido utilizando es que le toman una fotico y me la ponen ahí en el grupo y yo la reviso desde acá. Cada que no vayan a copiar o lo pueden escribir. Ah, sí, sí. Esto, estas son las que hay que hacer. Esto, pues recuerden que la población son los estudiantes, la muestra son 50 y estas son las variables. Solo tenemos que clasificar esas variables. Señor,
Me lo pueden enviar ahí me lo pueden enviar si hago al interno. Dime, Marta. Ah, la descripción. Ya, ya. Mira, mira. Son cuantitativas, quiere decir que son números, ¿no? Entonces, ¿cómo las diferencias? Si la, si la respuesta que tú estás dando solamente admite valores enteros, entonces tú dices que es discreta. Es decir, no se puede partir en un número decimal. Pero si la respuesta que estás dando admite valores decimales, o sea, 1.5, 1.3, 1.2 o 10.5, cosas como esas, entonces uno dice es una variable continua. Por ejemplo, el tiempo. Si vamos a medir el tiempo, ¿cuánto me demoro en ir a la tienda y volver? En minutos. Entonces, que me demoré, ¿es posible que me demore 5.3 minutos o no es posible? ¿No? ¿Tengo que haber medido 5 o 6? No, pero claro, tú no has visto el cronómetro que dice, si es que el cronómetro tiene coma decimal, es porque el tiempo es continuo. El tiempo no tiene saltos, es continuo, es por eso. Bueno, recuerda, la clave está ahí en los decimales. Si usa decimal, continuo. Si no usa decimal, entero. Perdón, discreto. Tómale una foto y me lo pasas al WhatsApp. Puede ser por interno, ¿listo?
Bueno, ya llegó el de Manuel. Miramos. Manuel, la 2 no. La 4 tampoco. La 6 puede ser. La 10 no. Vamos a ver el de Leonardo. La 4 no, Leonardo. La 6 puede dudosa. La 7 y la 8 no. Bueno, voy a ver el de Alejandro. Exactamente, sí, señor. Es entero. Entero. No, no usa decimales. Es un entero. Eso es discreto. Alejandro. Alejandro, la primera no. La 4 no sé. La 5 no. Listo, espero que me haya escuchado Alejandro. Voy a mirar el de Maritza. Maritza, no terminaste todo. Lo pongo por aquí. A Luis un momentico. Acá. Bueno, Maritza. Creo que las que tienes están bien, pero te faltaron otras, Maritza. Eider. Voy a ver el de Eider. Eider, el primero. No, mentira, sí, el primero está bien. El segundo no. El tercero tampoco. Listo, creo que las otras están bien, Eider. Bueno, me llegó otro. Ve, este contacto yo no lo tengo. Duvernay, yo no tengo su contacto. Duvernay está en el grupo. Escríbame ahí, porfa. ¿No? Listo, Duvernay, ya le reviso. Me disculpan un momentico. Hola, profe, ¿cómo va? Por aquí en clase. Ah, de todas maneras le cuento, yo le marqué, no me contestó, le escribí, tampoco, le dije en el WhatsApp que me llamara, que necesitaba comentarle algo de los profes, no, no, el hombre como que no, ni idea. Entonces, sí, ahí espera. Hágale pues. Bueno, chao. Bueno, Duvernay. El peso no quedó bien ubicado. La altura del peso. Ah, ya. Duvernay, yo creo que confundió discreto con continuo. Están al revés, las dos. ¿Listo? A ver, por acá me llegó el de Gilbert. Gilbert. Gilbert, la 4 dudosa. Las otras creo que están bien. Listo, Gilbert, revisa la 4. Por acá me escribió Samuel. Samuel, la segunda no.
No le entiendo qué fue lo que escribió en la 3 y en la 4. Las otras están bien. Segunda no y las otras no sé. Revise 3 y 4, Samuel. Bueno, Manuel ya le reviso que ya le ha revisado. Luis Ernesto. Entonces dice por aquí. Muy bien, Luis Ernesto. Creo que todas las tiene bien. Miller. Miramos. Miller, le faltó la dirección. No la clasificó. De resto. La 9 no está bien. Y la 10 tampoco. Está muy buena su trabajo ahí, Miller. Creo que sí, Leonardo. Creo que ya está bien. Ya está correcto. Manuel, la segunda no. Creo que solo se equivocó en la segunda otra vez. Mm, Ricardo José. A ver. La primera no, Ricardo. La segunda tampoco. No, no, no. Ricardo tienes un... Creo que está confundido con lo de ordinal. Ninguna de las primeras cuatro está bien, Ricardo. Las otras creo que sí. Vamos a mirar a Meritza. Mm, Maritza, no pusiste ninguna en ordinal y si hay. Y si hay. Creo que son las que tienes abajo. Eh, bueno, no, una de las dos que tienes abajo. Paola. Hola, Paola. Bueno, Paola creo que tiene todo bien. La última no, Paola. Muy bien, Maritza. Ya está todo completo, todo muy bien. Ahora sí, Manuel, correcto. Y Miller. No, señor. Miller la ubicó mal. Bueno, creo que en general ya me han pasado casi todos. Voy a empezar a resolverlos ya aquí en la plataforma para que todos veamos. De paso, ustedes van verificando si les quedó correcto o no, si, si algo me comentan ahí. Entonces, bien, resulta que tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, cualidad o respuesta con palabras, y cuantitativas, cantidad, ¿cierto? Algunos que me enviaron, vi que lo que hicieron fue ponerlas aquí debajo, me pareció muy bien porque se entiende más fácil. Entonces, vamos a clasificar aquí estas variables de ese tipo. El primero, nombre. Si yo respondo el nombre, evidentemente el nombre son palabras, eso tiene que ser cualitativo. Por ahí vi que alguien pues, cualitativo tiene que ser acá, con orden o sin orden, una de dos, y vi que alguno consideró que tenía orden. Nosotros podemos considerar que los nombres se organizan, pero se organizan en orden alfabético. Pero ese orden alfabético no es un orden de los nombres. Es decir, nadie nos dice que Oscar va después de Andrés o que Andrés tiene que ir primero que Mauricio. No. Una cosa es que nosotros organicemos las letras
pero el nombre como tal no tiene un orden. Entonces yo no puedo considerar las variables cualitativas ordinales, sino que tienen que ser nominales. Entonces, voy a ponerlo acá. Entonces el nombre tiene que ser una variable cualitativa nominal, porque a pesar de que ordenamos en base a las letras, no es un orden específico, pues como tal asignado a los nombres. El segundo es la cédula. El número de cédula que normalmente es un carácter numérico. Ustedes saben que ninguna cédula tiene un número decimal, ¿cierto? Todas las cédulas, desde, no sé, 100.000 hasta 1.000 millones que hay ahorita actualmente, entonces son números enteros. Entonces, la cédula es un número, tiene que ser cuantitativa. Lo único que nos queda por definir es, ¿usa o no usa números decimales? Bueno, pues la cédula no usa números decimales. No hay una cédula que diga 100,5, ¿no? Entonces, como no usa decimales, tiene que ser una variable discreta. Entonces, cédula. El número de teléfono. Entonces, el número de teléfono, sea celular o sea fijo, pasa lo mismo que la cédula. Es una cantidad numérica, obviamente, entonces tiene que ser cuantitativa, pero esa cantidad numérica tampoco usa decimales. En el teléfono no vemos coma, entonces no tiene que ser un número entero. Aquí vamos a poner teléfono. Pues yo pongo teléfono, pero se corresponde al número de teléfono. Me disculpan las tildes que no las estoy poniendo. Mm, Dirección. Entonces la dirección, aquí vi, digamos que varias opiniones. Generalmente uno diría, pues las direcciones muchas veces se dan por números, pero es que las direcciones no utilizan solo números. Si yo fuera que dijera, yo vivo en el 5 número 315 8, uno diría, listo, es cuantitativa porque solamente hay números. Pero no más cuando uno arranca le dicen calle o carrera, ya, hay una palabra, se desclasifica las cuantitativas, tiene que ser cualitativa porque hay una palabra en la respuesta. Además, si yo quiero dar mi dirección, generalmente tengo que dar el barrio. Entonces, como es una cualidad, porque son palabras las que se clasifican en las direcciones, entonces yo diría, bueno, ¿puedo o no puedo organizar? Algunos dirán, claro, las direcciones están organizadas por calles y carreras, pero resulta que no, porque es que eh, a pesar de que hay una relación numérica, yo no puedo decir cuál va antes o después de, ¿sí? De pronto que yo tome un punto de referencia, es que yo estoy tomando hacia el norte, hacia el sur, algo como eso, pero que haya un orden relativo específico, no. Hay ciudades, no sé si aquí en Pereira pase, pero por ejemplo en Bogotá, en Ibagué también sucede que hay una calle cero, y entonces de la calle cero está la primera norte y la primera sur, o sea que está para los dos lados, a partir de esa calle cero, y entonces ahí uno cómo diría. ¿Cuál va primero? ¿La primera norte o la primera sur? No, no se determina, tiene que haber, o sea, otro tipo de característica. Y como no se puede organizar eso, o si queremos clasificar barrios, pues uno cómo hace para determinar cuál es el barrio primero, no. Entonces no tiene orden. Quiere decir que la dirección, como no tiene orden, la dirección es nominal. La quinta es el número de hermanos. Evidentemente, pues eh, debe ser uno, 2, 3. Alguien puede decir, no, es que yo tengo un hermano y medio, pero pues esos son casos excepcionales y ese un hermano y medio pues se considera dos hermanos. Uno por parte de un solo padre y el otro por los dos, pero son dos hermanos. Entonces, son valores numéricos, porque uno da es una cantidad numérica, pero no usa números decimales. No podemos decir 1,1 hermano. Entonces, no. O sea que tiene que ser valores enteros. Quiere decir que aquí decimos número de hermanos. Cantidades discretas. La siguiente variable correspondía al salario. Y entonces en el salario ahí ya puede haber, digamos que discusión, ¿sí? Generalmente el salario, si es un contrato, pues uno dice, no, es que yo contraté 1.000.000 de pesos, es 1.000.000, es un valor entero. Pero si el salario depende, qué sé yo, de comisiones, es que usted se va a ganar 1.000.000 más el 15% de las ventas, menos el IVA. Quiero saber, ¿será que es posible que en ese contrato salarial eh, me paguen cantidades enteras o me paguen cantidades decimales? Y que por motivos de un interés, una comisión o algo por el estilo,
mi salario llegue, que es 200.000 pesos con 35 centavos. Exactamente. Sí, exacto. Él usa números decimales. Entonces, por ser factor monetario, lo que dice Luis es cierto, desde el salario mínimo se evidencia, entonces lo que es factor monetario siempre va a tener la posibilidad de tener parte decimal. Entonces, casi siempre todo lo que tenga que ver con dinero, generalmente va a ser un número continuo. O sea, usa decimales, quiere decir que es cuantitativa, continua. Bueno, la altura y el peso que está ahí seguida, creo que todo lo hicieron muy bien. Todos saben que la altura puede tener decimales y lo mismo sucede con el peso. Si uno va a comprar, qué sé yo, carne, uno pide una libra, pero siempre le dan 480,2 gramos, 3 gramos, entonces puede pasar eso. Entonces son números y son con decimales, por eso es continuo. Entonces es altura y peso, creo que no le di problema a ninguno. En la talla de la camisa, yo noté, aquí hay, eso depende, porque es que si yo hablo de una camisa formal, eh, la camisa formal tiene tallas numéricas, entonces tallas 32, 34, 36, y si son tallas numéricas, pues no usan decimales, entonces yo podría poner aquí talla de camisa. Pero resulta que realmente yo lo que estaba pensando, o pues yo le digo, no sé, hay camisas que vienen en talla X, perdón, XS, S, M, L, ¿cierto? En inglés, ¿no? Small, medium, large. Entonces, si es por letras, ¿cómo se clasificaría? Si pensábamos las tallas de la camisa, pero por letra. O sea, ahí vi como duda. Sería, ojo, no, no, el nominal no tiene orden. El ordinal es de orden. Al revés. Eso, así. Entonces, ¿cuál es? Claro, es ordinal. Es ordinal. Entonces, voy a dejarlo acá también. Entonces, digamos que así como está, talla camisa quedó, ¿cómo se dice? Ambiguo. No se sabe qué talla estamos buscando. Evidentemente, no, no, eso no pasa. Eso no pasa. No, se tiene que definir. Entonces, o sea, supongo que si pensamos en una camisa deportiva, una camiseta, uno generalmente usa las letras. Ya que uno diga es una camisa formal, pues uno usa los números. Entonces, en ese caso, uno, para hacer ese tipo de preguntas, tiene que definir qué quiere que le responda. De pronto, pues, no sé, ahí toca definirlo. Así como está queda ambiguo porque se puede prestar para las dos respuestas y no puede pasar eso. Una variable no puede tener dos clasificaciones, tiene que ser una de las dos. Entonces aquí, digámoslo así, quedó mal planteada la variable, porque no está definido a qué estamos definiendo. Eso. Depende del tipo de camisa, porque si usted le dicen, le van a dar una chaqueta, un buzo deportivo, yo no creo que no hay buzos deportivos que se midan por número, sino todos son por letra, creo. Exacto, aquí son letras. Pero ahí sí depende del país, ¿no? Porque esos numeritos ya dicen en otros países. Bueno, entonces ya, eso sí. Entonces simplemente es definir si es por
letras, entonces uno dice, esas letras tienen un orden, pequeño, grande, mediano, no es muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande. Y si es por número, pues ya es un carácter discreto. Faltan las últimas dos. Satisfacción en la cafetería. Una satisfacción se mide por bueno, regular o malo. Bueno, regular o malo. Y entonces casi siempre los niveles de satisfacción se van a poder ordenar. Pues uno dice, de último es lo más malo. Y de primero lo más bueno. Entonces tiene que ser algo así. Y el color de ojos, pues su color negro, café, azul, eso no tiene orden. No, no podemos decir que es que el azul va antes que el amarillo, entonces, o viceversa, entonces no tiene orden. Quiere decir que uno lo dejaría como una cualidad que no tiene orden. Y ya, y entonces ahí tenemos las variables clasificadas. Esto de clasificar variables aquí, pues creo que no es muy complejo, pero realmente esto tiene mucha importancia porque más adelante ustedes, por ejemplo en el otro curso, mm, en el otro curso de estadística inferencial, dependiendo del tipo de variable, se hace un procedimiento distinto. Igual acá nosotros vamos a ver que dependiendo del tipo de variable hacemos un gráfico diferente o hacemos una tabla de frecuencia diferente. Entonces es importante tener en cuenta eso claro. Preguntas de esto, de este tema de variables, clasificación, cualitativa, cuantitativa. Recuerden que son cuatro tipos. Preguntas hasta ahí o dudas. Claro, listo. Los demás, bien. Ok, eso es de practicar. Igual ahí en el módulo les voy a mostrar el módulo. Eso, cierto. En el módulo, les voy a mostrar el módulo acá. Ustedes van a encontrar, por acá está el módulo. Pues lo primero que muestra el módulo son las definiciones de lo que hablamos hace ratico. eh, que es estadística, estadística descriptiva, inferencial, población, muestra. Bueno, algo que no les dije es que cuando uno va a hacer un estudio, aquí, y dijimos que cuando va a hacer el estudio de la población, generalmente tomas una muestra porque es más pequeño y es más fácil, pero a veces el estudio se le hace a toda la población. Cuando sucede eso, a eso es lo que se le llama censo. Ustedes recordarán que en Colombia hicieron un censo por allá en el año 2005 donde nos dijeron a todos, tienen que quedarse en la casa y no pueden salir 2 días porque es que van a estar censando. Es porque se le preguntó a todo el país, pero eso es tan costoso que desde el 2005 no se ha vuelto a hacer. En el año 2018 se intentó hacer un censo virtual en donde algunas personas pasaban por las casas y por lo menos los servidores públicos tuvimos que hacer ese censo mediante un formulario virtual, pero no fue 100% efectivo. Entonces, no, el último censo que se utiliza para sacar. Ahorita sí, como con la situación actual, podrían aprovechar algo así, pero bueno. Entonces, hacer un censo es muy complejo y un costo impresionantemente alto. Entonces, es eso. Simplemente tener en cuenta la palabra censo significa que se va a estudiar toda la población. Bueno, por acá hay unos ejemplos. Quiero decirles que el módulo hace la diferencia entre variable cuantitativa y cualitativa. Ya sabemos, cuantidad es de cantidad y cualitativa es de cualidad. Entonces ahí se diferencia casi que por la misma palabra. Aquí dice, como quien dice, clasifique estas variables. Aquí pueden hacer el repaso, el ensayo con estos. Por eso quise tomar otras como para que repasen con el módulo. Aquí me dice discreta o continua. Quiere decir que ya asume que todas son cuantitativas, cantidades numéricas, porque solo está la discreta y continua. Y aquí clasifica cuantitativa, cualitativa y que diga si es discreta o continua. El módulo no hace la diferencia entre variable nominal y variable ordinal. O sea que para el módulo, según el módulo, todas las cualitativas ya son cualitativas, pero no está clasificado. Sin embargo, como ya hicimos esa diferencia, ustedes van a reconocer esa diferencia y lo van a explicar. Bueno, otro concepto que vamos a manejar para acomodarnos aquí a la actividad del módulo es el redondeo y la ficha técnica.
El redondeo, pues es como una aproximación que se le hacen a las cantidades numéricas. Ustedes saben que los números cuando tienen muchos valores decimales, pues no se acostumbran a escribir todos, sino que se hace un redondeo. Esos redondeos realmente hay varios métodos de redondeo, hay muchos métodos, pero hay uno que se le llama el método natural o el método normal. Por aquí creo que dice, método- dime, la pantalla. Pero por aquí no está. Si estuvo conectada, ya se puede volver a conectar. Ella se conecta sola. Acepta Gisela que se desconectó. Aquí no. Dile que envíe la solicitud, pero yo aquí no la veo. O sea, no me llega. Bueno, esperamos a ver si. Sí. Pero creo que si ella ya entró y se le cortó, por ejemplo, y vuelve a entrar desde el mismo dispositivo, creo que lo deja entrar derecho. Creo. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Listo, creo que ya entró. Entonces continuamos acá. Bueno, entonces ahí dice, aquí dice, vamos a aprender a usar el método normal, hay varios métodos, porque uno puede redondear a cifras impares, a cifras pares, a entero, a mayor, a menor, bueno, hay muchas cosas, formas de hacerlo. Entonces el método normal es que uno redondea dependiendo primero del número de cifras que quiere redondear y segundo teniendo en cuenta estas dos características que están acá. Si la siguiente cifra a la que yo quiero redondear pertenece a los números 5 o más, o sea, 5, 6, 7 u 8, entonces uno dice redondeo hacia arriba. Pero si la siguiente cifra de la cual quiero yo hacer el redondeo pertenece a menos que 5, 0, 1, 2, 3 o 4, entonces uno dice redondeo hacia abajo, es como truncar. Entonces veamos que aquí hay unos ejemplos. 3,1416, redondearlo en centésimas. Cuando dice centésimas, tenemos que recordar que los números, los factores numéricos, tienen, tienen nombres de acuerdo a su posición. Entonces, por lo menos a los números enteros, sabemos que el primer numerito le llamamos unidad. Y el que sigue, decena. Y el que sigue, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, y así sucesivamente. Para los valores decimales, pues pasa lo mismo. El primero se llama décima porque es dividir entre 10. Décima. La que sigue se llama centésima, milésima y millonésima. Algo como eso. Entonces, eh, en este caso, cuando dice redondearlo en centésimas, lo que se busca es que las centésimas son la segunda cifra. Lo que se busca es que el número quede únicamente con dos cifras decimales. Entonces, según el método de redondeo, lo que nos dice es, pues si tiene dos cifras decimales, mire la cifra que sigue. La cifra que sigue aquí es un 1. Entonces aquí está la explicación. La cifra siguiente, el 1, es menor que 5. Entonces cuando es menor que 5 simplemente se deja así como lo dejé sombreado. Ahora, el segundo ejemplo dice redondearlo en décimas. Décimas es una sola cifra decimal, o sea, esto es lo que se quiere, una sola cifra. Y uno mira el numerito que sigue. En este caso, el numerito que sigue aquí es un 6. Entonces, la cifra siguiente es 6, que está dentro de los segundos 5 números. Sí. Entonces, como es un 6, la última cifra a la cual yo estoy redondeando, en este caso aquí sombreada está el 2, y la última cifra se aumenta en una unidad. Quiere decir que ese 1,2 quedó en 1,3. Bueno, y hay más ejemplos, más ejemplos. Acá, ese redondeo se puede hacer aquí en Excel. Pues bueno, de hecho Excel lo hace automáticamente. Si yo digo 1,1416, creo que estaba ya, no, allá estaba era 3,1416 porque era como pi. Ese, si Excel aquí tiene unos botoncitos aquí en la parte de arriba, espero que los vean, que uno le puede mover las cifras decimales, ¿sí? Incluso las puedo aumentar o disminuir. Esa es una forma, es una forma. Según ellos, si yo
quiero dos cifras decimales, 3,14, analizaría el siguiente, que es un 1, entonces como está entre los primeros 5, de menor a 5, simplemente se quitan y me queda 3,14. Y evidentemente si yo muevo en Excel, me muestra 3,14. Pero si yo quiero usar tres cifras decimales, en este caso acá 141, yo quiero que queden milésimas, pues resulta que después del 141, la cifra que sigue es un 6. Y cuando es un 6 es mayor que 5, entonces hace que la última cifra se aumente. O sea que si yo le digo a Excel que me muestre solo tres cifras decimales, pues esa última la va a redondear. Y veamos qué es lo que hace Excel. Aquí lo dejo en dos cifras y ya no quedó 141, sino quedó 142, porque él redondea. O sea que Excel por defecto hace el redondeo de los números. Sin embargo, aunque él hace el redondeo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que yo puedo tener cifras redondeadas, mmm, algo así. mmm, yo puedo tener dos cifras redondeadas, aquí en este caso, digamos que las voy a redondear. Hay 1,2 y 1,2, pero están redondeadas. Pero si yo hago una suma, Excel, a pesar de que están redondeadas, esa suma no la va a hacer con 1,2 más 1,2, porque si yo sumara 1,2 más 1,2, me daría 2,4. Y aquí pues sale 2,4 redondeado, pero si yo mostrara más cifras, y me da el valor exacto, 2,35. Aunque uno visualmente vea 1,2 más 1,2, pues obviamente no va a dar 2,35. Es porque él muestra el redondeo, pero Excel toma todos los valores decimales. Eso es importante conocerlo aquí en Excel. Bueno, otro tipo de redondeo que podemos hacer es el de los números enteros. Entonces uno puede redondear de acuerdo a su valor posicional, es decir, a las unidades, a las decenas, a las centenas o a las milésimas. Ejemplo de eso es lo que vemos en las facturas de servicio público. Ustedes se ponen a mirar las facturas y ustedes ven que ahí dice redondeo a la decena, que porque a uno me cobraron 134 pesos con 9 centavos y pues como uno no puede pagar eso, lo redondean a la decena, entonces puede que le resten o pueden que le sumen. Y lo que están tratando es que el número que le vayan a cobrar sea un múltiplo de 10 o a veces eso, hacia abajo. Exacto, entonces es un ejemplo de redondeo. Estos redondeos que se hacen así se pueden hacer también en Excel. Entonces, ¿qué pasa? Pues sin embargo, Excel estos ya no los va a hacer automáticos. Una forma de redondear mediante fórmula es, aquí yo le pongo igual, si yo escribo redondeo, y miren que aquí, no, ahí. Miren que Excel bota muchas opciones de redondeo, porque es que hay muchas formas de redondear. Este que dice redondear, dice redondea un número al número de decimales especificados. Yo le doy doble clic y entonces me dice ponga el número. Entonces digo, yo quiero redondear este número. Cuando le doy punto y coma, me dice cuántos decimales quiere redondearlo. Entonces ya sabemos que si yo le pongo dos decimales, quiero redondear, pues lo que me va a mostrar es 3,14. Ahí está, 3,14. Y los otros números decimales que tiene ese valor, otros números decimales, se van a perder. O sea, ahí ya, porque el redondeo a 2. Si yo quiero redondearlo a 3 decimales, voy a redondearlo a 3, pues me muestra 142 como tenía. Eso en cuanto a decimales. Pero también podemos redondear cantidades. Voy a poner una cantidad ahí. A ver, ¿cuántos puse? 1.234.569. Entonces, resulta que... voy a poner aquí. Voy a bajar este acá. Entonces voy a decir, es que ese número que tengo ahí, yo lo puedo redondear a las unidades, a las decenas, a las centenas o así, a la unidad de 1000 o en miles. Pues uno podría decir en miles.
Entonces, ¿cómo hace uno para hacer eso? Pues si yo le dejo como unidades, sería como darle un valor entero. Entonces simplemente le dice uno déjelo entero. Para las decenas, yo lo que voy a hacer es que em, uno le dice redondear y aquí ahí la segunda opción dice mult, como de múltiplo. Entonces, lo que hacemos es eso, redondear con un múltiplo. ¿Qué quiero redondear? Este número. Si yo quiero redondear este con un múltiplo, como aquí dice decenas, pues decenas es un múltiplo de 10, o sea, de 10 en 10, pues analizamos este número. La decena en este caso es el 6 de 60, pero como eso es lo que yo quiero redondear a 60, a ese 6, siempre analizamos la cifra que sigue. La cifra que sigue después del 6 es el 9, que es mayor a 5. Entonces, como es mayor o igual a 5, quiere decir que ese 6 tengo que aumentarle 1. O sea que lo más probable es que no me muestre 60, sino que me muestre 70. Yo le doy Enter y efectivamente me redondeó a esa cifra. Miremos la de las centenas. Entonces lo mismo, redondear, y aquí dice con un múltiplo. Quiero redondear este múltiplo. Como es centenas, aquí en este caso, entonces el múltiplo es 100, que son centenas. Mm, si yo redondeo a centenas, estaría mirando aquí donde está la posición del 5, que son las centenas. Entonces, hasta ahí quiero redondear yo, a las centenas. Quiere decir que para saber cómo me va a quedar, analizo el número que sigue. Y el número que sigue del 5, pues en este caso es el 6, que es mayor o igual a 5. Quiere decir que este último 5 se va a subir a 6. Y como son centenas, pues lo que me va a mostrar es un 600. Le doy Enter y ahí está. 1.234.600. Bueno, Excel me permite hacer los redondeos que yo quiera, la cantidad de cifras que yo quiera. En ese sentido, pues es muy útil utilizar ese Excel. Ahí, incluso lo que mencionaba el compañero ahorita, uno podría redondear a múltiplos de 25, como lo hace el ARA, que dice, mm, vamos a redondear este número en múltiplos de 25. ¿Por qué 25? Porque es que si es menor a 25, entonces lo baja a 0 y si es mayor, entonces lo sube. Entonces aquí lo subió a 75. Tengan en cuenta que el ARA, bueno, realmente el ARA lo que hace es redondearlo no es a 25, sino a 50. A 50 porque uno paga en 50 pesos. Aquí si yo le digo 50, entonces lo bajó porque del 550 hasta el 575 pues lo baja y 575 hasta el 600 lo sube. Algo como eso. Entonces algo como esto que tenemos ahí, lo que hacen en el supermercado. Bueno, ese es el redondeo. No sé si hay preguntas. Aquí hay otra. Sí. Mira que ahí dice decenas. ¿Sí? Decenas, es por eso. Si, si fuera, si- si fuera entero, entonces si fuera 135. ¿Sí? Bueno. Aquí hay un concepto que dice cifras significativas. Ese concepto no lo vamos a manejar, pero pues les cuento de qué se trata. Las cifras significativas simplemente son la cantidad de cifras que yo quiero que aparezcan en el número, empezando siempre de izquierda a derecha sin contar los ceros. De izquierda a derecha sin contar los ceros. Entonces yo digo, ¿qué tres cifras significativas? Pues de izquierda a derecha, las tres primeras cifras, aquí están. Una cifra significativa, entonces la primera cifra. Claro que yo no puedo omitir los valores posicionales. Esa primera cifra es una centena, entonces aquí aparece una centena, o sea, 100. Lo que cambia son los números decimales. Aquí dice dos cifras significativas, pues de izquierda a derecha, los dos primeros números. Aquí está, 10, 0, 0, 17. A eso corresponden cifras significativas. Pero este tema de cifras significativas es muy utilizado en el aspecto científico. Es decir, en mediciones químicas, físicas, de biología, en este tipo de mediciones sí se utilizan mucho las cifras significativas. Nosotros acá, digamos que en la parte descriptiva no manejamos mucho ese concepto, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Otra cosa importante, pero ya prácticamente lo hemos hablado todo, es la ficha técnica. Y la ficha técnica corresponde a una pequeña explicación, es como ese sticker que le pegan a los productos donde describen el producto y lo que nos vamos a hacer es describir nuestra investigación con el concepto y una explicación sencilla de cuatro cositas nada más.
¿Qué es lo que pide una ficha técnica? Que siempre debemos identificar estos cuatro conceptos. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la variable? O sea, ¿qué es lo que se está midiendo? Y el tipo de variable, cómo se clasifica, como hablábamos ahorita, cualitativa nominal ordinal o cuantitativa discreta continua. Y acá cuando dice descripción de variable es que uno identifique. Entonces hay unos ejemplos. Aquí, bueno, este ya lo vieron. Voy a mostrarles este hasta ahí. Los estudiantes de sistemas de Ciudad Bolívar diseñaron un software administrativo e hicieron la demostración de él ante empresarios de la misma ciudad. Posteriormente les dijeron que lo evaluaran entre bueno, regular y deficiente. Entonces, listo. ¿Cuál es la población acá? O sea, ¿de quiénes están hablando? Uno tiene que empezar a identificar. Miren que ahí no le mencionan nada, sino que simplemente eso. Entonces acá miramos la población. Es que están hablando de los estudiantes de ingeniería de sistemas. Esos estudiantes hicieron un software. Pero resulta que no son todos los estudiantes. Los estudiantes que hicieron eso son los de Ciudad Bolívar. Entonces, aquí dice que, bueno, los estudiantes hicieron el software, pero ¿a quiénes le hicieron la demostración? La demostración la hicieron antes, porque aquí, bueno, aquí ahí es importante que pensemos en lo siguiente. ¿Quiénes van a responder a esta pregunta? ¿A quiénes van a responder esta pregunta? Aquí dice, dijeron que lo evaluaran. Entonces, en este caso, ¿quiénes van a responder? Van a responder los empresarios. Entonces, por eso aquí consideran a la población como los empresarios de la misma ciudad, Ciudad Bolívar. Miren que aquí no dice, se le preguntó a 10 empresarios, a 20 empresarios, a 50, a 100, no dice, entonces no hay muestra, en este caso no hay muestra. Dice como se le preguntaron a todos, por eso sí se considera que se hizo fue un censo. ¿Qué es lo que se les preguntó? Que evaluaran, o sea, el nivel de satisfacción del software administrativo. Entonces aquí dice, ¿qué es la variable? La variable es evaluar el software. Y como la respuesta que ellos daban era bueno, regular o malo, es una cualitativa. Recuerden que aquí el módulo no especifica, pero es una cualitativa ordinal, porque tiene un orden. En otro ejemplo, aquí está, miren que aquí ya dice en la corporación universitaria se realizó una encuesta entre 300 estudiantes. Ellos fueron los que van a responder. Entonces, bueno, ¿cuál es la población? Corporación Universitaria Remington, C de Medellín, todos los estudiantes allá. Seguramente son más de 300. Pero de todos esos estudiantes, solo 300 respondieron. Ahí ya uno identifica. Población, estudiantes, Universidad Remington Medellín. Muestra, 300 estudiantes. Aquí está. Población y muestra. Y dice que lo que se quiere es conocer el medio de transporte que utilizan. Entonces dice, unos se van en metro, otros se van en carro, otros se van en bus, otros en medios diferentes. Ya, ahí está. Y entonces, como lo que se quiere conocer eso, entonces la variable es utilización de medio de transporte. Yo diría, bueno, la variable es medio de transporte, eso es lo que estamos preguntando. Y el tipo de variable, pues como las respuestas son palabras, aquí dice, miramos que dice acá, bus, tan, medio diferente para determinar cuánto dinero más utilizado. Bueno, yo creo que si yo pregunto por los medios de transporte, aquí esta respuesta que está no sería apropiada. ¿Quién me dice qué debería ir ahí? Si la respuesta es metro, carro particular, bus, bicicleta, ¿cuál sería el tipo de variable que están mencionando? No debe ser cuantitativa discreta. Eso es, Duvernay tiene razón. Estamos respondiendo con palabras, pero estas palabras no se pueden no tienen un orden establecido. O sea, metro no va antes que carro y carro no va antes que moto, entonces no se sabe. Son cualitativas, no tienen orden, cualitativa nominal. Ese sería el tipo de variable. Quizá aquí aparece cuantitativa discreta, por lo que veo aquí que dice que favorecer, pero este es el objetivo de la encuesta, entonces no creo favorecer tiempo de horas de clase, pero no. Aquí considero yo no es correcto el cuantitativa discreta. Empezando que es evidente que las respuestas no son números, ¿no?
Bueno, en fin, entonces aquí, a partir de la, y ojo, aquí 20, aquí hay, ah, no, estos cuadros son para que ustedes propongan un ejercicio y, y llenen ahí las fichas técnicas. Bien, entonces, no, esto hasta aquí no hay que llenar, no es que yo les diga llénenlo, es solamente eso, solo para que practiquen. Sí, más abajito sí hay una actividad que es la que van a hacer para el taller uno, pero yo les digo, está como desde la página 32. Nos quedan 15 minutos de clase nomás, pero voy a tratar de explicar esta parte de datos cualitativos. Ya sabemos que son datos cualitativos. Los datos cualitativos son variables que se responden mediante una cualidad, ¿cierto? Que describen una cualidad. Entonces estas variables nosotros las vamos a empezar a organizar. Tenemos aquí un ejemplo, las vamos a organizar y para poderlas organizar lo que vamos a hacer es construir una tabla en donde vamos a poner todas esas variables. Esa tabla se le llama una tabla de distribución de frecuencias. Y se le llama distribución de frecuencias porque lo que vamos a hacer es medir qué tan frecuente aparece cada uno de los datos de esa variable. Es decir, solo tenemos una variable, pero vamos a tener muchos datos. Hasta ahora hemos venido hablando de varias variables. En este caso vamos a tener una sola variable con muchos datos. Y esa tabla de frecuencias va a tener tres elementos importantes. Cada uno de los datos, a esos datos se les llaman X u Y. X u Y va a tener la frecuencia absoluta, que es ver cuántas veces aparece ese dato, y va a tener la frecuencia relativa, que es la relación que tiene esa cantidad de ese dato respecto al total. Esa frecuencia relativa es prácticamente el mismo porcentaje, aquí lo dice. Entonces vamos a construir eso y en base a eso, aquí ya empiezan los ejercicios de aprendizaje. Aquí están las fichas técnicas, entonces veámoslo aquí. Yo voy a poner otra hoja. Entonces aquí voy a ponerlo así. Ejemplo. Entonces, se desea conocer si las madres cabeza de familia, mm, ¿qué les preguntamos? Mm, ¿Reciben algún tipo de, o voy a escribirlo aquí más bien así, reciben algún tipo de auxilio económico, auxilio económico. Entonces, eso es lo que se debe conocer. Si las madres cabezas de familia, me faltó por aquí de familia en Pereira, algo así. Se desea conocer si las madres cabezas de familia en Pereira reciben algún tipo de auxilio económico. Entonces, se preguntó a 100 madres. Ya, listo. Ya tenemos un enunciado y resulta que se fue y se le preguntó a 100 madres. ¿Y qué fue lo que se le preguntó? Aquí vamos a decir y que corresponde, normalmente se usa la